El comienzo de la parashá esta semana, Parashas Ki Savo, es con la mitzvah de Bikurim, el precepto de primicias. ¿Cómo funcionaba el precepto de primicias? La persona si tenía un campo y plantaba, por ejemplo, uvas. Cuando veía que empezaba a brotar una uva nueva, en el nuevo ciclo, digamos, de crecimiento, ataba como una cintita roja. Luego, cuando esa uva ya estaba madura, la llevaba junto con otras uvas al templo. Y esto lo donaba en el templo a los koyanim, los sacerdotes, que luego comían esas frutas. Este es el concepto de primicias, es decir, entregar lo primero y lo mejor que uno tiene, que en general lo primero se considera como si fuese lo mejor, a Hashem, a Dios. Uno de los asuntos simbólicos de este precepto de Bikurim, de primicias, es que en el tema de comida hay diferentes tipos de comidas. Y están comidas que son necesarias para vivir, como el pan, por ejemplo, el agua. Y hay comidas que no son necesarias, pero son ricas, son placenteras. Las frutas, por ejemplo. El concepto de Bikurim era de los frutos. Entonces, Bikurim representa, este asunto de primicias representa que uno entrega lo mejor, lo más placentero de uno a Hashem, a Dios. Uno lo lleva al Beis Hamikdash, al templo, y lo dona, por así decir, a Dios. Quiere decir que el placer de uno, no solamente las cosas necesarias que uno tiene que hacer, comer, beber, etcétera, etcétera, que lo tiene que hacer de acuerdo a las leyes y la voluntad de Dios, sino que incluso aquello que le genera placer a uno, tiene que estar orientado, enfocado en el servicio a Dios. Por eso uno dona, por así decir, estos bikurim, esta es una representación, uno dona esto a Dios, uno entrega su placer a Dios. Dicho de otra manera, que el estudio nos genere placer, que la observancia de una mitzvah nos genere placer, con alegría, con ganas, con entusiasmo, etc. Esto es lo que representa una de las ideas de la mitzvah de bikurim. Pero hay algo un poquito más profundo. Cuando uno observa cómo funcionaba este asunto de las primicias, uno puede ver que a través de la mitzvah, del precepto de primicias, uno genera una elevación total en toda la creación, que en la práctica este es el objetivo por el cual Dios crea todo el universo. ¿Cómo funciona? El universo está dividido en 4 asuntos generales. Por un lado, los objetos inanimados. En la lengua santa se dice doimem. Objetos inanimados, piedras, minerales. Por otro lado, plantas, el mundo vegetal, soimeyach, que brotan y crecen, etc. Por otro lado, Hay, el mundo animal. Y por otro lado, Medaber, el mundo del ser humano. Y en la práctica, la plenitud de cada uno de ellos es ser incluido y elevado en el siguiente. La plenitud del mundo mineral es cuando una planta la absorbe y crece a partir de ese mundo mineral. Entonces el mundo mineral se volvió mundo vegetal. La plenitud del mundo vegetal es cuando el animal se lo come y crece y funciona y va y viene a través de esa planta. Entonces ahora el mundo mineral y el mundo vegetal se transformaron en mundo animal. La plenitud del mundo animal es cuando sirve al ser humano. El ser humano lo come o el ser humano lo utiliza para sembrar, para arar, etc. Entonces ahí tenés el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal se elevaron, se transformaron, si el ser humano se lo comió y sirve a Dios con la fuerza de esa comida, en ser humano. Y el ser humano llega a su plenitud en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano y Dios sabe qué es lo que hace que el ser humano se eleve y camine recto, por así decir, ande recto en la vida para transformarse en lo más pleno que podría ser. Y esto es cuando la persona se conecta con Dios, por así decir, se enchufa al creador de todas las cosas y esto le representa y genera en su vida una elevación que de otra manera no podría tener. Puede ser muy inteligente, puede ser muy capaz, tener emociones, en intelecto, lo que quieras. Pero cuando te enchufas a Dios, esto te da algo que de otra manera no podrías obtener. Te eleva por sobre tu propia simplicidad de ser humano. Perfecto. Estos son los diferentes 4 grupos en la creación. Y de vuelta, el ser humano a través del servicio a Dios eleva a todo el resto de la creación y a sí mismo hacia Dios. Y este es el objetivo por el cual Dios crea el universo. Él quiere tener una morada aquí abajo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo material sea consciente de la presencia de Dios. Y esto se logra a través de que el ser humano utiliza el mundo a su alrededor en el servicio a Dios. ¿Y cómo vemos esto en la mitzvah, en el precepto de Bikurim? Muy simple. Primero que nada había que arar y cuidar la tierra, procesarla, etcétera, trabajarla para poder plantar. Ahí tenés el trabajo en el mundo inanimado, con la tierra. Luego esto brota. Ahí tenés el mundo vegetal, los productos vegetales que brotaban a través del trabajo del ser humano. Luego se tomaban estos productos y se llevaban a Jerusalén, como ya expliqué al comienzo, para ser donados al templo, etc. Y cuando se llevaban junto con animales que iban a ser ofrendados en el altar, en el templo. Entonces ahí tenés el mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal.
¿Quién llevaba todo esto? El ser humano. ¿Y quién disfrutaba de estas comidas, etcétera, estos frutos? Los koyanim, los sacerdotes, que eran seres humanos también. ¿En dónde y en qué situación? Sirviendo a Dios. En el templo o en Jerusalén. Y la persona, por supuesto, se ofrendaba a sí mismo en el templo, no es que lo degollaban, Dios libre y guarde, pero la persona se acercaba al templo y reconocía y agradecía a Dios, que esto es otro de los conceptos de la mitzvah, del precepto de Bikurim, el agradecimiento hacia Dios por la tierra que nos dio, por los productos que nos dio, por la bendición que tenemos, etc. Entonces vemos cómo en este precepto de Bikurim hay una elevación general de toda la creación, que esta es la razón misma por la cual Dios crea el universo entero. Entonces, por un lado tenemos tu placer, tu energía, entrégala a Dios. Por otro lado tenemos este asunto que dije al final del agradecimiento a Dios por lo que tenemos. Y por el otro lado vemos en la mitzvah, en el precepto de Bikurim, cómo el ser humano puede elevar la creación entera a través de utilizar cada parte de la creación en este precepto mismo de Bikurim, cosa que no ocurre con todos los otros preceptos, que no necesariamente elevamos toda la creación o se involucra toda la creación y todas sus partes en la observancia de cada uno de los preceptos. Que sea la voluntad de Dios, que a través de la observancia espiritual, porque cada precepto tiene una contraparte material y una contraparte espiritual, a través de la observancia espiritual de este precepto de Bikurim, que de vuelta está relacionado con el placer, con el agradecimiento, con el servicio a Dios, con el utilizar el mundo en el servicio a Dios, podamos realmente llevar el mundo entero a la razón por la cual fue creada, que es que se revele la presencia de Dios aquí abajo, físicamente, en este mundo, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.